Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz aclaró que Óscar Camargo Ríos, alias Pichi, no fue designado por el Gobierno Nacional como gestor de paz y no hace parte de ninguna mesa de conversaciones ni de procesos de acercamiento con grupos al margen de la ley. Tropas de la Armada y el Ejército fueron atacadas en las últimas horas por el ELN en el departamento del Chocó. A pesar de ser hostigadas con ráfagas de ametralladora y explosivos, lograron repeler el ataque y garantizar la seguridad en el río San Juan. Hombres armados interceptaron varios vehículos de carga en la vía Río de Oro a Huachica, en el sur del departamento del Cesar. Se identificaron como integrantes de la guerrilla del ELN y obligaron a los conductores que atravesaron los automotores sobre la vía nacional. Hoy se cumple el segundo día de racionamiento de agua en Bogotá. La medida, que inicia a las 8 de la mañana, aplica en sectores de las localidades de Fontibón, Engativá y la zona industrial de Cota, en el departamento de Cundinamarca. Una comisión inspectora de la Fuerza Aérea inició las investigaciones para esclarecer las causas del accidente de un helicóptero de la institución que dejó como saldo 8 uniformados muertos en Cumaribo, en el departamento del Bichada. Siguen las investigaciones para esclarecer las causas de la tragedia en el municipio del Colegio. 2 personas murieron y 10 más resultaron heridas tras una explosión de la caldera de una piscina de un centro vacacional. Las autoridades en Medellín intensificaron los operativos para buscar al cartel de los vándalos que lideró la batalla campal en el Atanasio Girardot. En las últimas horas, uno de los sujetos que se entregó en un CAI de la policía fue vinculado al proceso, pero quedó en libertad por no tener una orden de captura. El Ministerio de Minas y Energía y la CRE activaron un mecanismo para garantizar el suministro de energía en el país. La medida contempla medidas regulatorias para manejar de manera eficiente los recursos energéticos, teniendo en cuenta el nivel de los embalses y la oferta de energía en el país. Hoy se espera que llegue del Líbano un avión de la Fuerza Aérea Colombiana para el retorno de 114 colombianos. La aeronave además lleva ayuda humanitaria para atender la situación generada por el escalamiento del conflicto con Israel. Entre los colombianos que serán repatriados hay más de 50 niños y el vuelo regresará a Colombia en la madrugada de este martes. El presidente de la República, Gustavo Petro, aceptó la renuncia de Fernando García Manosalva como director de Migración Colombia y encargó a Marta Hernández, subdirectora de la entidad, en el cargo. Murió el cabo tercero del Ejército, Juan Esteban Montaño, mientras realizaba la destrucción de un artefacto explosivo en zona rural de Tamara, en Casanare. A lo largo de su carrera, el cabo alcanzó a destruir 21 artefactos explosivos de las disidencias de las FARC. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que el gobierno no permitirá ni buscará ningún tipo de reelección en Colombia, esto como respuesta a la polémica que ha generado el proyecto de ley de la senadora Isabel Cristina Zuleta. Por el software Pegasus, nuevamente fueron citados este martes a debate de control político la Fiscalía, la DIPOL y la Unidad de Información y Análisis Financiero. En la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes deberán responder sobre las acciones llevadas a cabo luego de la anuncia hecha en las últimas horas por el presidente Gustavo Petro. El Consejo de Estado admitió una demanda que interpuso el presidente Gustavo Petro en contra de la Sala de Consulta y Servicio Civil de este alto tribunal, en la que busca que las investigaciones en su contra por la campaña presidencial de 2022 queden en manos de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí. Estás escuchando Mañanas Blue. Termina el mes de septiembre con lloviznas esta madrugada, una mañana muy gris en Bogotá. Bienvenidos, muy buenos días, son las 5:34 minutos. Aquí estamos para acompañarlos
en esta madrugada de lunes. Y va a seguir lloviendo esta semana, pronostica el IDEAM. Noticias de Colombia y el mundo, temas de conversación también en las redes sociales. Camila Carvajal. Hola Néstor, feliz inicio de semana para usted y para todos los oyentes. O sea que van a empezar las madrugadas de lluvia que no teníamos hace muchas semanas en Bogotá. En temas de conversación en redes sociales voy a empezar hablándole de un numeral doble rasero. Es tendencia en Twitter pero también en Facebook, producto de una denuncia contra un hombre muy importante en el pacto histórico, en toda la estructura política del presidente Gustavo Petro. Acuérdese que es el representante a la Cámara, David Rasero, que fue presidente de la Cámara en apenas la legislatura pasada. La denuncia tiene dos aristas. La primera, que supuestamente Rasero le cobra parte de su salario a quienes trabajan en la UTL, que son el equipo de la Unidad de Trabajo Legislativo. Sí. Esa es la primera parte de la denuncia. Ya les vamos a contar, Camila, pero es increíble. Si esto lo hubiera hecho un congresista de otro sector político, lo estarían destrozando desde la izquierda en Colombia. Básicamente lo que hizo el señor Rasero fue poner a uno de sus empleados de la UTL, pagado con platas públicas, esa es la segunda parte, a atender la tienda familiar y por otro lado a cobrarle una comisión a una de sus funcionarias. UTL quiere decir Unidad de Trabajo Legislativo. La primera es cobrar parte del salario, pero la segunda parte de la denuncia es esa que usted menciona, Néstor, que supuestamente el representante Rasero en la época de pandemia, que usted sabe, en la plena cuarentena, en enero, cuando estábamos encerrados los colombianos, habría puesto al conductor, ese que le asignan en la UTL, pagado con plata pública, a atender un fruver, una legumbrería, un fruver familiar que tiene en el occidente de Bogotá. Dice en el chat, ya les vamos a contar la historia, a cargarle los bultos de arracacha, ¿no? Y a registrar y a saber cómo estaban las ventas, porque hay un chat en el que le pregunta cómo nos fue hoy, cuánto vendimos. Y esa es la denuncia contra el parlamentario, que usa la propia red social donde es tendencia para no dar explicaciones de fondo, sino decir que le va a pedir a la Procuraduría y a la Corte que investiguen esto. Va a terminar muy mal el doctor Rasero. Por menos de esto le han quitado la investidura a muchos congresistas. ¿Se acuerda que no es el único? También ha pasado recientemente contra Miguel Polo Polo o, por ejemplo, contra Susana Boreal. ¿Se acuerda la historia de que contrató en su UTL al novio? Pues es que las UTL, Néstor, en el Congreso se están prestando para muchas cosas. Esa es la principal tendencia entonces, numeral Rasero. La segunda tendencia sigue siendo Andrea Petro, la hija mayor del presidente de la República, que este fin de semana, después de lo que hablamos el viernes, explicó cómo su marca de ropa llegó a la COP16 y va a tener un stand para eso. Dice ella en redes sociales que está allí como cualquier colombiana que tenga una apuesta de medio ambiente, que no es por ser hija del presidente. Y la última tendencia es mesitas del colegio. Las mesitas de colegio de Víctor, de nuestro Víctor Grosso, aquí en Mañanas Blue, es tendencia, mucha gente buscando cómo quedó el balneario, la piscina del pueblo, después de la explosión de la caldera que mató a 2 personas y dejó a otras 10 heridas. Esas imágenes están en bluradio.com. Camila, gracias. 5 de la mañana, 38 minutos. Lo de Rasero es uno de los primeros problemas. Él pide que lo investigue la Procuraduría. Seguramente tendrá que responder también ante la Corte Suprema de Justicia, porque no es una infracción disciplinaria, es un delito lo que están denunciando sobre el doble rasero. Miguel Garzón. Buenos días, Néstor. El representante a la Cámara por la Colombia Humana, David Rasero, respondió al escándalo en el que se vio envuelto este fin de semana tras una publicación de la revista Cambio en la que muestra una serie de mensajes de WhatsApp en los que el congresista estaría pidiendo parte de su sueldo a una mujer que hizo parte de su unidad de trabajo legislativo y además poniendo a atender un fruver a otro de sus colaboradores también de la UTL. En los mensajes se lee que Rasero habría pedido a Estefanía Montoya, quien hizo parte de su unidad de trabajo en el año 2019, pagar a otro asesor llamado Gidis Gaona la suma de 3.500.000 pesos de un total de 8.158.000 pesos que sería su salario. Y en otro mensaje se lee cómo Montoya habría cubierto una deuda de 2.375.000 pesos de una tarjeta personal de crédito de Rasero. De acuerdo al representante, los mensajes reflejan transacciones personales, préstamos de dinero entre él y Montoya. Sin embargo, la explicación no concuerda con las cifras mencionadas, lo que deja abierta la posibilidad de que se haya pedido parte de su sueldo a la asesora. El otro caso tiene que ver con Leonardo García, quien trabajaba como conductor de Rasero y a quien el representante, en medio de la pandemia del COVID-19, le pidió ayudar a atender un fruver propiedad del congresista en el barrio Villaluz, en la ciudad de Bogotá. De acuerdo a los mensajes también de WhatsApp, García no solamente ayudaba en la tienda, sino que manejaba la caja registradora
administradora y reportaba las ventas diarias a Racero e inclusive ayudaba a hacer los pedidos, lo que sería un uso indebido de recursos públicos por parte del congresista. Ante todo esto, Racero se pronunció en su cuenta de la red social X, en donde escribió: yo mismo pediré a la Procuraduría que inicie una investigación en torno a los mensajes de Daniel Coronel, en torno a los mensajes que Daniel Coronel publica en el día de hoy. Todo debe esclarecerse para que no haya la más mínima duda sobre algún tipo de irregularidad o ilegalidad. Haré lo propio ante la Corte Suprema de Justicia, cierro comillas. La situación genera inquietudes ante los comportamientos del legislador del oficialismo, que siempre ha sido muy crítico y estricto ante las denuncias que se han hecho acerca de miembros de la oposición y su actuar. Miguel Garzón, Blue Radio. Miguel, gracias. Y ese es el doble rasero, porque es que dicen una cosa y hacen otra. Tiene negocios particulares, un fruver, traducción quiere decir una fruta, vende legumbres, vende verduras allí en el barrio Villaluz y paga con plata pública de su UTL. La otra noticia del fin de semana ha sido la dramática explosión en Mesitas del Colegio, que queda saliendo por el occidente de Bogotá, entre La Mesa y Anapoima. Allí se produjo la explosión en la piscina del pueblo, un centro recreacional que se llama La Primavera. Mató a 2 personas, dejó heridas a otros 11, 25 carros alcanzados por la onda explosiva. Uno de los sobrevivientes, don Javier Sea. Sí, yo estaba ahí con mi tío y yo le dije a él, bueno, la primera vez fuimos los dos, él miró la caldera, yo me retiré, ya dejó de sonar. Yo le dije a él que se retirara ahí, que ya dejara eso quieto ahí. Fue cuando estalló, yo salí a volar, pero relativamente yo estaba muy cerca. No sé ni cómo estoy acá. Las 5:41 minutos y efectivamente este hombre da la entrevista totalmente vendado. Las 5:41 minutos, la otra víctima, una es el hombre de la caldera, el técnico David Cruz, 58 años, la otra doña María Dominga Campos, de 47, que vendía, era una vendedora ambulante frente al sitio, a ese centro recreativo La Primavera. De los bomberos, el comandante de bomberos del colegio. Todo lo que podemos generar una hipótesis de una falla de una válvula de vapor que generó obviamente la activación del escape y activación del incendio y en su momento de la onda expansiva. 2 muertos, 11 heridos, 25 carros afectados, alcanzados por la onda explosiva. 8 adultos fueron atendidos. Diego López es el alcalde de Mesitas del Colegio. Pues que presuntamente hubo una posible falla de la caldera, un tema que es materia de investigación y pues ya la SIJIN, las autoridades competentes ya han recogido toda la información, los videos, todo eso que son materia de investigación, que hacen parte de la reserva de esta investigación y pues nosotros estaremos dando la información correspondiente en el momento que se nos llegue, que tengamos inmensos daños materiales y una investigación, la de rigor, en curso, para saber cuál fue el problema técnico que origina la explosión en esta caldera que ustedes ven si están conectados ya en el canal de YouTube. 5:43 minutos, Nicolás Rodríguez. Hola, Néstor, buenos días. Este es el ambiente minutos después de la grave explosión que se produjo en el municipio de El Colegio, en el departamento de Cundinamarca, en el centro recreativo La Primavera. Pues en las imágenes compartidas por el cuerpo de bomberos y por internautas en redes sociales, se ve que más de 30 vehículos quedaron literalmente bajo los escombros de las paredes del centro recreativo. Se nota además que algunas piscinas quedaron completamente afectadas y las escaleras de estas mismas quedaron literalmente en el piso al lado de los vehículos. Se ven baldes, se ven filtros de las piscinas y también se ven algunos pedazos de la caldera que se explotó en este accidente. Además de esto, el cuerpo de bomberos confirmó la lista de los 11 heridos: Blanca Cecilia García, Ana Daniela Cuadro, Paola Romero, Jaspier Peña, Daniel Felipe Díaz, Francisco Javier Sea, Neuel Peña, Luciana Peña, una niña de 3 años, Maribel Rodríguez y José Alexander Poveda. Y también se conoció que 2 personas fallecieron en el lugar. El primero se trataría de un hombre de 58 años, identificado como David Cruz, quien sería el encargado del mantenimiento de la piscina. Y la segunda víctima de este hecho es María Dominga Campos, de 47 años, una vendedora ambulante que pasaba por el sector. Néstor, y es que las autoridades confirman que la investigación continúa para saber la causa específica de la explosión de esta caldera. Nicolás Rodríguez, Blue Radio. Claro, y era la piscina del pueblo y alrededor una zona residencial, lo cual agrava
el efecto de esa onda explosiva. Las 5 de la mañana, 44 minutos. Esta madrugada, de regreso a Roma, estuvo de visita en Luxemburgo y en Bélgica. El Papa dijo que quienes practican un aborto son sicarios, se refiere a los médicos, y que el aborto es un homicidio. Una declaración profundamente polémica. Los medios de comunicación la destacan a esta hora en Europa. Enrique Rodríguez. Y es que ese viaje, buenos días Néstor, ese viaje ha estado envuelto en polémicas o en varias polémicas. La primera de ellas, antes de esas declaraciones, fue una visita fuera del programa a la tumba del rey Balduino. Recordemos que el rey de los belgas, ya fallecido, en su momento abdicó temporalmente de sus labores como rey para no firmar la ley del aborto. Dijo el Papa que fue un hombre valiente y ante una ley de muerte, él no lo firmó y renunció. Y ha dicho además que va a subir a los altares. Pero lo que más ha llamado la atención son estas palabras en el avión papal, hablando del aborto y sobre todo de esa expresión tan dura, refiriéndose a los médicos, la de sicarios. Le donne hanno diritto alla vita sua e alla vita dei figli. Un aborto è un omicidio. Al mese già del concepimento sono tutti gli organi già, si mata un essere umano. I medici che si prestano a questo sono, permettimi la parola, sono sicari. Permítame la palabra, dice, son sicarios. Las mujeres tienen derecho a la vida, a la suya, pero también a la de sus hijos. Y ha vuelto a insistir en que un aborto es un homicidio. Digamos que no hay movimiento doctrinal. El Papa no se ha movido ni un milímetro de la posición habitual de la Iglesia Católica en este sentido, pero puede ser que haya elevado el tono de sus palabras o porque seguramente el idioma es más cercano al nuestro, estas palabras resuenan con mayor intensidad. En cualquier caso, como digo, la polémica ha acompañado al Papa en varios aspectos en este viaje. También se refirieron a él como la posición conservadora de la Iglesia y de nuevo volvió a decir que las mujeres no tienen hueco para el sacerdocio. Ahí tampoco ha habido movimientos, pero volvió a poner en la balanza y volvió a referirse al feminismo y al machismo y habló de feminismo exagerado. Un femminismo esagerato che vuol dire che la donna sia maschilista, quello non funziona. Una cosa è il maschilismo, che non va. Una cosa è il femminismo, che non va. Y puso en los dos lados de una balanza. Es una equiparación ciertamente complicada, la de machismo y feminismo. En todo caso, el Papa ya está de vuelta y otro de los temas que ocupaban y preocupaban era su estado de salud. Hace justo una semana estábamos contando que el Papa suspendía su agenda por motivos de salud para encontrarse mejor para este viaje. Se le ha visto con sus habituales problemas de movilidad, no tiene capacidad prácticamente para caminar sin ayuda, pero en lo que se refiere al resto de su estado de salud se le ha visto bien y, como decimos, contundente en sus palabras, Néstor. Enrique, usted tiene razón. Claro, no hay un movimiento doctrinal, que es una buena expresión, pero tampoco hay avances, que era lo que esperaban muchos que veían al Papa Francisco como un Papa progresista que iba a cambiar esas teorías consuetudinarias de la Iglesia en el mundo. Gracias, Enrique. 5 de la mañana, 48 minutos. Atención, la CREC, que es la Autoridad en Tarifas de Energía, activó un mecanismo para la recuperación de los embalses y para garantizar el abastecimiento de energía en Colombia. El sistema eléctrico en Colombia pasó a nivel de riesgo, es decir, es cierto que estamos a puertas de un racionamiento. Juan David Ríos. Hola Néstor, buenos días. Mira, a través de una resolución de la CREC ya se pone en marcha a partir de hoy el mecanismo para el sostenimiento de la confiabilidad energética. Esto consiste en varias medidas regulatorias que permiten gestionar el uso eficiente del agua, tanto de los embalses como de los ríos, y así garantizar el suministro de energía en el país. Esto dijo el ministro de Energía, Andrés Camacho. No, esta medida justamente lo que nos ayuda es aumentar esa meta de participación de generación térmica para garantizar que tengamos una mayor producción de energía térmica y así asegurar que podamos recuperar los embalses. Esta medición que estamos haciendo ahora con la medida de confiabilidad para el abastecimiento tendrá un seguimiento diario y nos permitirá fijar una meta diaria de abastecimiento con energía térmica para que logremos cubrir la necesidad de recuperación de los embalses. El ministro aseguró además que desde el gobierno nacional se trabaja en esta crisis energética que se ha registrado en el país por cuenta del cambio climático y desde ya le apuntan a acelerar algunos proyectos de generación, especialmente energías renovables, como algunos parques solares, para que estos puedan rápidamente aportar al sistema y así continuar garantizando el abastecimiento de energía. Juan David Ríos, Blue Radio. Todo por cuenta de la caída del nivel de los embalses.
Gracias, Juan. 5 de la mañana, 49 minutos. El ministro del Interior sale a aclarar que el gobierno no está pensando en la reelección. Una ficha del petrismo, la senadora Zuleta, que viene de Antioquia, está proponiendo que se cree la reelección y que favorezca al presidente Gustavo Petro. Muy rápidamente reacciona el gobierno diciendo que no están interesados en el tema. Caterina Ávila. Buenos días, Néstor. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dio una contundente respuesta al editorial del Espectador titulado "Vuelve al ruedo la tentación de revivir la reelección", que plantea que volver a la reelección de presidentes, alcaldes y gobernadores favorecería la concentración de poder y ubicaría a los servidores públicos en una campaña política constante. El ministro Cristo respondió en su cuenta de X: "No le cambiaría una coma al editorial de Fidel Cano, tiene toda la razón". Agregó que la figura de reelección es ajena a la tradición institucional de Colombia y altera el equilibrio de poderes. Por eso dice que lideró en 2015 el restablecimiento de su prohibición. El jefe de la cartera política insiste en que este gobierno no respaldará ningún proyecto que busque restablecer la reelección ni presidencial ni permitir la de gobernadores y alcaldes. Tanto el editorial como el pronunciamiento de Cristo hacen referencia al proyecto de ley que busca impulsar la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, quien dice tener listo el documento y quien está buscando apoyos en el legislativo. Caterina Ávila, Blue Radio. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene. Comienza hoy 30 de septiembre el proceso de repatriación de más de 100 colombianos que se encuentran hoy en el Líbano, afectados allí por cuenta de los bombardeos israelíes. Han muerto en las últimas horas 105 personas por los bombardeos, inclusive allí líderes de Hezbollah. Ese es el argumento del gobierno israelí, que no ha dado muestras de querer detener los bombardeos, primero en la Franja de Gaza y ahora allí en el Líbano. Despegó el avión de la Fuerza Aérea Colombiana para iniciar ese proceso de repatriación. Van a traer colombianos, sus familias, niños inclusive, afectados en esta zona de guerra. El canciller colombiano Luis Gilberto Murillo. Del vuelo que va a traer de regreso a familias colombianas, más de 100 personas, más de 50 niños, niñas y adolescentes que vienen porque están en riesgo dado el conflicto que ustedes todos conocen, se está viviendo en Líbano, en Beirut. La guerra no es buena, por eso nosotros siempre hablamos de paz y queremos responderle a nuestra comunidad. Y efectivamente esta mañana hay bombardeos en Beirut, en el este y en el sur del Líbano. Las 5:52 minutos, el avión es de la Fuerza Aérea Colombiana y fue equipado inclusive con ayuda que puso la Unidad de Gestión de Riesgo, su director, Carlos Carrillo. Va a llevar ayudas humanitarias que en este momento son muy necesarias para los ciudadanos del Líbano. Gracias a un esfuerzo conjunto que venimos haciendo distintas entidades del Estado, por supuesto la Cancillería, la Fuerza Aérea, y aquí estamos con el general Córdoba y con el señor canciller para despedir a esta tripulación que va a hacer esta labor humanitaria. Esta mañana 5:52 fue asesinado un joven apenas 16 años de edad por otro en una vía pública en el sur de Bogotá. Las historias de la ciudad esta mañana desde el sur con Felipe García. Hola Néstor, buenos días. Pues en video quedó grabado el momento exacto en el que un joven de apenas 16 años fue asesinado en plena vía pública del barrio Vegas de Santana de la localidad de Kennedy en el sur de Bogotá. En las imágenes se logra ver al adolescente caminando con una mujer y otras personas cuando de un momento a otro joven sacó un arma blanca y lo atacó. De inmediato la persona que lesionó a la víctima huyó del lugar de los hechos, mientras que el joven se puso la mano en el pecho percatándose de que había recibido la herida mortal. En ese momento la mujer que lo acompañaba intentó perseguir al agresor sin éxito, porque este logró fugarse del sitio. El joven logró caminar unos metros para intentar salvarse, sin embargo murió segundos después por la gravedad de la lesión. Sobre esto habló el mayor Jonathan Macías, subcomandante de la estación de policía de Kennedy. Donde resultó un joven de 16 años herido, con lo que al parecer sería un arma cortopunzante, el cual fue encontrado por nuestros uniformados tendido en el suelo, en vía pública y sin signos vitales. De inmediato destacaron las autoridades, se activó la investigación con el fin de dar con la ubicación y la captura de los responsables de ese asesinato, que recordemos quedó grabado en videos de cámaras de seguridad del sector, que permitirán además a las autoridades la identificación del asesino, del cual hasta el momento se desconoce su paradero. Felipe, gracias. 5:54 minutos. Hoy día 2 en el nuevo ciclo de racionamiento en Bogotá.
Ayer comenzó, hoy le toca el turno a Engativá. Vamos a tener todos los días racionamiento para uno de los 9 sectores en que fue dividida Bogotá. Y será un racionamiento porque no estamos ahorrando y porque apenas está lloviendo y no necesariamente donde están los embalses. Por ejemplo, ha llovido en Bogotá, pero no todo lo que se necesita en Chingaza. La gerente del acueducto en Bogotá, Natasha Avendaño. Ayer, a pesar de que cayó un aguacero, que lo vivimos todos en las horas de la tarde en la ciudad de Bogotá, en el sistema Chingaza, las 24 horas que se acabaron ayer, a las 12 de la noche, no cayó una gota de agua. Entonces, como lo hemos dicho siempre, que los embalses se llenen dependen de qué. Obviamente de que haya lluvias arriba en el sistema Chingaza, en los afluentes al embalse de Chuza y obviamente también en San Rafael. Y hasta de racionamiento de agua habló el presidente Gustavo Petro en la clausura del conversatorio de la Corte Constitucional. Habló de cambio climático, habló de películas y habló del racionamiento de agua en Bogotá, anticipando que el del año entrante podría ser mucho más grave. Ante un proceso de expansión urbanística en la sabana de Bogotá, colapso, estrés hídrico, hay que racionar el agua y va para peor, porque en marzo es peor. Ahora va a empezar a llover un poquito, otra vez sube el embalse, pero ya no sube a los niveles de antes. Entonces cuando venga la nueva temporada de sequía, ¡buah!, se desploma, con la posibilidad de que llegue a cero. Y la verdad... Era hablando y habló de todo y sobre todo el presidente Gustavo Petro ante magistrados y ante funcionarios de la justicia allí en Manizales. En Bogotá volvió a ser un fin de semana de protestas frente a la Universidad Distrital en la Circunvalar. Arriba, saldo 4 policías heridos y encendidas las alarmas nuevamente sobre el uso de armas de fuego en esas protestas no pacíficas. Pablo Arango. Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, las autoridades investigan la situación en la que vándalos trataron de quemar a unos policías y terminaron quemando una motocicleta precisamente en la Universidad Distrital en inmediaciones. Esto se presentó el viernes pasado cuando se registraron fuertes movilizaciones y manifestaciones en las que vándalos acabaron con parte del material que había en ese momento, pero también agredieron a uniformados de la policía y agredieron a algunas personas que se encontraban pasando por esa zona de la capital, del centro de la capital de la República. Nosotros en Noticias Caracol Ahora hablamos con un testigo presencial, un docente de la Universidad Externado que en ese momento iba pasando y así narró lo vivido. Pues que eran muchas personas y yo no supe, no sabía si salir, si comenzarían y andar y irme, pero también me da miedo pues porque uno no puede atropellar a las personas, no sabía si devolverme, fue realmente angustiante, y la verdad es que no hicieron nada es porque ellos no quisieron, pero si hubieran querido coger los carros o sacarlo a uno del carro. Hay que decir que el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha rechazado estos hechos, ha dicho que adelantan una investigación y ha pedido a las autoridades tener mano firme con estas personas. Pablo Arango Robledo, Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua.
Bañémonos. En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Aquí estamos desde Mañanas Blue en este lluvioso amanecer final de septiembre. Vamos a contarles noticias de Colombia y el mundo. Esta mañana las fuerzas militares investigan el muy extraño accidente del helicóptero de la Fuerza Aérea que cayó en el municipio de Cubarigüe, en el Bichada. Murieron los 8 militares, 4 hombres y 4 mujeres que eran sus ocupantes. No hay explicación sobre la misión médica. En teoría iban a rescatar un indígena que estaba enfermo, 8 personas a rescatarlo, un capitán, un subintendente y 6 técnicos, 4 hombres y 4 mujeres. La versión oficial, la de la Fuerza Aérea, la del gobernador de Bichada, es que la gran hipótesis es que se cayó por mal tiempo en la zona, aunque también la investigación está dirigida porque en la misma región, alrededor de Cumaribo, se mueven ELN, disidentes de las FARC e inclusive el Clan del Golfo. Así que un accidente en una escena repleta de grupos terroristas no ha sido suficientemente aclarado. Por cuenta de ese accidente, en caso de que lo haya sido, el presidente Petro aplazó el viaje a México, dijo porque le iba a dar las condolencias y a acompañar a las familias de los militares, cosa que no ha sucedido. El presidente va a viajar hoy para reunirse con colombianos en ese país y para participar mañana en el acto de posesión de la primera mujer presidenta mexicana, doña Claudia Sheinbaum, cuya posesión está prevista para mañana a mediodía. El presidente viaja a México, su agenda incluye reuniones con AMLO, el saliente presidente de México, con Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil, para hablar, por supuesto, de la situación política en Venezuela. Habían anunciado la semana pasada una declaración bilateral que no se ha producido. Y hablando de emergencias y accidentes, les contaré del luto que hay en Mesitas del Colegio en Cundinamarca por la explosión de la caldera que estaba calentando el agua para la piscina comunal. Murieron el operador de la caldera y una señora que vendía cosas en la calle, que vendía alimentos. Doña Diana murió, 47 años, y el señor, el hombre de la caldera, el técnico, cuando se produjo la explosión. 11 personas resultaron heridas, 8 adultos y 3 niños, 28 carros dañados, locales afectados por cuenta de la durísima onda explosiva. La denuncia del día es contra un hombre muy importante en el pacto histórico, David Racero, que lo tienen atendido esta mañana en las redes sociales por cuenta de que le cobraba parte del salario a los integrantes de su UTL desde enero del 2021, cuando estábamos en época de pandemia, en cuarentena. Puso a su conductor, se llama Leonardo García, pagado con plata pública, a trabajar en la tienda de la familia, un negocio ubicado en el barrio Villaluz, en Engativá, al occidente de Bogotá. Le pagaba con plata pública, lo ponía a cargar bultos y a hacer las cuentas en la caja registradora. Era formalmente el conductor del doble rasero. La denuncia está acompañada de chats de WhatsApp que muestra a la revista Cambio de cómo en la UTL le informaban al parlamentario del salario y del porcentaje que le depositaban para pagarle su tarjeta de crédito. Él no ha dado ninguna explicación, dice que no la va a dar y que deposita su confianza en la Corte Suprema de Justicia, que por supuesto lo va a investigar, y en la Procuraduría,
el nuevo procurador, que tendrá aquí seguramente una prueba de fuego. Solamente responde en Twitter el doctor Racero, negando y pidiendo que lo investiguen. No es el primer parlamentario al que le estalla un escándalo de estos en la UTL. Bienvenidos también en segundo la historia de Zeus, el hombre que fue mayor del ejército colombiano, que se asoció hace más de 20 años con los paramilitares y que terminó militando en el Clan del Golfo. Hace algunos meses se había volado de una estación de policía en Cúcuta, fue abatido este fin de semana en el departamento de Antioquia con 7 de sus cómplices. Zeus representaba la peor cara del ejército colombiano, el asocio que hubo en algún momento de frente con grupos paramilitares, los muy sanguinarios, que deterioraron la confianza de Colombia en sus instituciones. Esta madrugada el Papa, de regreso a Roma, da una muy polémica declaración a bordo del avión papal de Alitalia. Volvía de Bélgica y Luxemburgo. El Papa dijo que el aborto es un asesinato y que los médicos que lo practican son sicarios, un calificativo que está causando profundo revuelo. Dice que el feminismo exagerado llevó a este escenario. Amanecemos en Colombia con alerta máxima en el sistema eléctrico, que pasó de nivel de riesgo, es decir, a portas de un racionamiento, por el bajo nivel de los embalses. La CREG y el Ministerio de Minas activaron un mecanismo extraordinario para aumentar la energía térmica y ordena ahorrar agua en las hidroeléctricas. Es un tema técnico que en la práctica significa que en Colombia se va a producir más energía térmica a punta de carbón, entre otras cosas, tanto que no le gusta al gobierno, y el carbón es lo que nos va a salvar de un racionamiento, a la espera de que se recuperen los embalses, que lleguen a por encima del 60% ahora que ha comenzado la temporada de lluvias. A propósito, les contaré de las lluvias esta madrugada lloviznando en Bogotá. Ha llovido todo el fin de semana y tenemos emergencias en diferentes partes de la ciudad. El IDEAM advierte que así esté lloviendo y ya veamos las primeras emergencias por lluvias aquí en Cundinamarca, en Bogotá, en Santander y en el Caribe colombiano, hay que seguir ahorrando agua para llenar los embalses y garantizar la energía del año entrante. Amanecemos con noticias malas de orden público. Les contaré la confirmación de la policía de la captura de El Potro, un disidente de las FARC que en mayo pasado puso la motobomba contra militares en Jamundí, en el Valle del Cauca. Y aclara el comisionado de Paz Oti Patiño que no es gestor de paz ese pichi al que soltaron jueces en el departamento de Santander en medio de una controversia gigante. Bienvenidos, es un gusto saludarlos en este amanecer 30 de septiembre. Hoy es el Día del Ganadero Colombiano, se están cumpliendo 211 años de la muerte de don Atanasio Girardot, un antioqueño por quien fue bautizado a propósito el Estadio de Medellín. Las noticias de Colombia y el mundo enseguida en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Aquí fue que aterrizó la hélice, mira. Varias personas, vea, están ahí tapadas, vea. Y las otras se están quemando aquí, vea. 8 militares muertos, entre ellos 4 hombres y 4 mujeres, dejó un grave accidente de un helicóptero de la Fuerza Aérea en el departamento de Vichada. La aeronave acudía a una misión médica en el municipio de Cumaribo y según las primeras hipótesis, el siniestro se atribuye al mal tiempo en la zona. El gobernador del departamento es Alexis Castro. Creemos que es por el mal tiempo en la zona que haya sido uno de los factores, obviamente siendo muy responsables con lo que digo, esperar el informe final y oficial de la causa del accidente. El general Luis Córdoba, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana. En horas de la madrugada, este helicóptero configurado para la operación procedió a realizar la evacuación aeromédica para salvar la vida de un indígena perteneciente a la comunidad Piapoco, cerca a la población de Cumaribo Vichada. Lamentablemente, después de realizar las labores de seguimiento de la aeronave y su búsqueda, fue ubicada accidentada en esta zona. Y por este hecho fue el presidente Gustavo Petro quien reprogramó su viaje a México para asistir a la posesión de la nueva presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum. Habla el cónsul de Colombia en México, Andrés Hernández. La actividad que teníamos programada para el día de hoy con el señor presidente queda aplazada. Las razones de fuerza del accidente de la Fuerza Aérea donde fallecieron 4 hombres y 4 mujeres oficiales de nuestra Fuerza Aérea, quienes lamentamos y enviamos un mensaje de solidaridad.
Empezaron esos vidrios a caer y la gente a correr, pues cuando hoy fue las cuerdas que empezaron a botar candela y todo, cuando ya todo el mundo corriendo. 2 muertos y más de 10 heridos dejó la explosión de una caldera de una piscina en el centro recreativo La Primavera, en el municipio de El Colegio, en el departamento de Cundinamarca. Al parecer, la explosión se produjo por fallas técnicas de la piscina. Sobre esto habla el capitán de bomberos Álvaro Farfán. De manera inmediata se hace la activación de todos los organismos de primera respuesta en cabeza del cuerpo de bomberos de esta jurisdicción. Habla Javier Sea, testigo y sobrino de una de las víctimas mortales. Bueno, la primera vez fuimos los dos, él miró la caldera, yo me retiré, ya dejó de sonar. Yo le dije a él que se retirara de ahí, que ya dejara eso quieto ahí. Cuando estalló, yo salí a volar. La cifra de muertos la confirma el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. Allí lamentablemente mueren 2 personas, María Dominga Campos, de 47 años, y David Cruz, de 58 años, persona que hacía el mantenimiento integral del centro vacacional La Primavera. Por aire y tierra fue el operativo de la policía en el que fue dado de baja alias Zeus y 7 integrantes más del Clan del Golfo en zona rural de San Francisco, Antioquia. Los cuerpos ya fueron trasladados a medicina legal. 2 civiles también fueron alcanzados por las balas. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Nosotros habíamos tenido noticia desde más o menos abril de este año, cuando este criminal se había volado de una cárcel en Cúcuta, de la pretensión que tenía de ayudar en la expansión del Clan del Golfo en esta zona del departamento de Antioquia. Un campesino de la zona relató los momentos que vivió en medio de estos enfrentamientos. Ráfagas se escuchaban. Yo me encontraba pues en una actividad con las personas en condición de discapacidad, con unos funcionarios del municipio. Me encontraba en la actividad de la cancha. No alcancé a escuchar bien, pero ahí mismo nos dijeron que mandaran gente para las casas y que se encerraban. Entonces yo de una vez le informé a mi grupo de trabajo: por favor, se van a ir juiciosos para las casas, esta actividad queda suspendida. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz aclaró que Óscar Camargo Ríos, alias Pichi, no fue designado por el gobierno como gestor de paz y que no hace parte de ninguna mesa de conversaciones ni de procesos de acercamiento con grupos al margen de la ley. Habla el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán. Lo que conocemos es que hace unos 2 meses atrás fue dejado en libertad por el sistema judicial mismo. Las estructuras locales que se enfrentan, alias Pichi con alias Poporro, cada vez generan un marco de temor. Las autoridades de Medellín intensificaron los operativos para buscar al cartel de los vándalos que lideraron la batalla campal en el Atanasio Girardot. En las últimas horas, uno de los sujetos se entregó en el CAI del 12 de octubre. Fue vinculado al proceso, pero quedó en libertad por no tener orden de captura. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Si los equipos no asumen la responsabilidad que les corresponde para el tema de las requisas, que es a quienes les corresponde, y todos los otros temas, y no está la logística lista, yo no les presto el estadio aquí en adelante tampoco. Es que yo también tengo que cuidar es la integridad de todas las personas. A través de una resolución de la CREC que se pone ya en marcha el mecanismo para el sostenimiento de la confiabilidad energética. Esto consiste en varias medidas regulatorias que permiten gestionar el uso eficiente del agua, tanto de los embalses, también como de los ríos, y así garantizar el suministro de energía en el país. El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. No, esta medida justamente lo que nos ayuda es aumentar esa meta de participación de generación térmica para garantizar que tengamos una mayor producción de energía térmica y así asegurar que podamos recuperar los embalses. A pesar de las lluvias de los últimos días, los embalses que surten a Bogotá aún no se llenan con la capacidad necesaria para dejar el estado de alerta y prevención, por lo cual el racionamiento obligatorio fue impuesto desde el día domingo y tiene como fecha final el 31 de octubre. Siendo dividido en 9 grupos, las localidades tendrán que apegarse a la medida mientras se recupera el nivel de agua en los embalses. La gerente del acueducto, Natasha Avendaño. Arrancamos nuevamente el turno diario de racionamiento, es el inicio del ciclo 15. Ese ciclo 15 arranca otra vez todos los días una zona de la ciudad. Durante el fin de semana despegó el vuelo que pretende repatriar a los colombianos que se encuentran en Líbano en medio del conflicto del Medio Oriente. Se espera que el avión regrese de ese territorio mañana en la madrugada. Al respecto, el general Luis Córdoba, comandante de la Fuerza Aérea. Este vuelo vamos a hacerlo desde Bogotá hasta el Beirut. La ruta va a ser a través de República Dominicana, posteriormente a Portugal, luego en Chipre. Ahí haremos una parada para luego entrar a Beirut, confirmando unas condiciones de seguridad previamente.
Esta mañana, por primera vez desde 2006, Israel está bombardeando el centro de Beirut. Horas antes, había extendido los ataques aéreos a Yemen. En tanto, Hezbollah anuncia que encontró el cuerpo de su líder supremo, Hassan Nasrallah, en los escombros de los edificios bombardeados en Beirut por Israel. La prensa local especula que el funeral podría llevarse a cabo hoy lunes. Hashem Safiedin, primo de Nasrallah, emerge como el más posible sucesor. A la vuelta de su viaje pastoral a Luxemburgo y Bélgica, el Papa Francisco ha protagonizado una polémica al haberse referido en el avión papal al aborto como un homicidio, para después calificar a los médicos que lo practican de sicarios. Le donne hanno diritto alla vita sua e alla vita dei figli. Un aborto è un omicidio. Al mese, permíteme la palabra, sono sicari. 95 muertos son los que exactamente se reportan hasta ahora a lo largo de 6 estados, a lo largo de unos 800 kilómetros de extensión por donde fue el paso del huracán Helene, que provocó oleadas que alcanzaron hasta los 6 metros y lluvias con acumulación de hasta 35 centímetros de agua. Hoy amanecen unas 2 millones de personas sin energía. El presidente Joe Biden, quien viajará esta semana a la zona, habló sobre los estragos. Yes, it's tragic. As a matter of fact, we're trying to get the exact number. My FEMA advisor is on the ground in Florida right now. There's a distinction between the numbers that FEMA's used and the ones that are used by... Este fin de semana se jugó la fecha 12 del fútbol colombiano. En los resultados más destacados, Nacional a puerta cerrada derrotó 6-2 al Boyacá Chicó. Junior empató 1-1 con Jaguares de Córdoba y suma su primer punto en la era. César Farías y Millonarios derrotó 3-0 al Envigado. En España, Atlético de Madrid y Real Madrid empataron 1-1 en el Derbi de Madrid. El juego estuvo detenido unos minutos porque hinchas del Atlético botaron objetos al arquero Thibaut Courtois del Real Madrid. Sobre el incidente, el Cholo Simeone, técnico del Atlético, reprochó el actuar de los hinchas, pero también a los jugadores provocadores. Pero cuidado, que también podemos empezar a sancionar a nosotros protagonistas, cargamos a la gente, que incitamos a la gente y que como sos protagonista no pasa nada. Y el que está afuera mirando el partido, me estás cargando y no pasa nada. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar. Enseguida el resumen lo preparamos como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Bien, llegó el momento del a nuestros contemporáneos. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! Esta es Blue, más que radio. 6 de la mañana, 17 minutos. Está montado en este momento, Ricardo, ya el presidente Gustavo Petro para tomar un vuelo Bogotá-México, que no lo tomó ayer. Supuestamente dijo que iba a acompañar a las familias, los militares que murieron en el departamento de Vichada. No hay de momento, no oficialmente ninguna información de ningún encuentro, de ninguna conversación del presidente con esas familias de los hombres y mujeres, 8 en total, que murieron allí cerquita a Cumarejo. Néstor, buenos días. No hay imágenes, no hay videos. Usualmente cuando el presidente de la República hace estas visitas, ahora hay que entender que aquí hay fallecidos de por medio. Por lo menos de manera oficial desde la Casa de Nariño ni desde la Fuerza Aérea se han compartido informaciones sobre si el presidente Gustavo Petro se reunió o habló telefónicamente
nuevamente con los familiares de estos 8 fallecidos en el accidente del helicóptero en Vichada. El presidente ya está en el avión presidencial y en minutos despegará rumbo a Ciudad de México a la posesión de la nueva presidenta de ese país. Esas familias de los militares están en el Huila, están en el Valle del Cauca, alguno en Bogotá, otro en Tolima, otro en el departamento de Antioquia. Tampoco las familias informan de una llamada o de una visita del señor presidente. El helicóptero se precipitó a tierra, dicen allí en el Vichada, aparentemente por mal clima. Iba en una misión médica de carácter humanitario a atender a un indígena. Carlos Andrés Pérez. Néstor, buenos días. El helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana de matrículas FAC 4441 partió la madrugada de ayer domingo desde la base militar de Marandúa en Puerto Carreño, Vichada, hacia el municipio de Cumaribo. Allí viajaba una misión médica que iba a atender una evacuación de una persona en la inspección de Guanape. Así lo confirmó el general Luis Carlos Córdoba, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana. En horas de la madrugada, este helicóptero configurado para la operación procedió a realizar la evacuación aeromédica para salvar la vida de un indígena perteneciente a la comunidad Piapoco, cerca a la población de Cumaribo, Vichada. Lamentablemente, después de realizar las labores de seguimiento de la aeronave y su búsqueda, fue ubicada accidentada en esta zona. Sin lograr cumplir con su misión de evacuación médica, el helicóptero se precipitó a tierra sobre las 4 de la mañana en la vereda Garabato del municipio de Cumaribo, Vichada. Alex Benito, gobernador de este departamento, se pronunció al respecto. Desafortunadamente, al parecer, por las condiciones climáticas, el helicóptero se accidentó y como resultado hay 8 militares fallecidos. Nuestra solidaridad total con la Fuerza Aérea Colombiana, con los familiares de los caídos en esta misión. Los 8 tripulantes, 4 hombres y 4 mujeres identificados como el capitán Julián Pinto, el subteniente Edgar Villarreal, los técnicos Jonathan Rincón, Lisset Barbosa, Karel Núñez, Luis Ospina, Ana María Bolívar y María Ramírez fueron quienes fallecieron allí. El general Luis Córdoba, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, lamentó lo sucedido y envió condolencias a las familias de los uniformados. Quienes de manera heroica entregaron su vida en el cumplimiento de una misión de evacuación aeromédica humanitaria. Toda la Fuerza Aérea acompaña a las familias, compañeros y amigos en estos momentos difíciles. Desde su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se pronunció y lamentó el siniestro aéreo. Ahora las autoridades investigarán las causas de este accidente. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio. No es raro, gracias Carlos Andrés, no sería raro, Ricardo, que haya sido mal clima. Pero es una zona también plagada de delincuentes. El propio presidente Petro anuncia que se pondrá al frente de la investigación. Quiere decir, todavía no está claro qué pasó con este helicóptero, un Huey de fabricación norteamericana, que es el segundo helicóptero que cae este año de la Fuerza Aérea Colombiana. También hay dudas sobre el sistema de mantenimiento de los helicópteros y de los aviones hoy en el Ejército y en la Fuerza Aérea, teniendo en cuenta las dificultades presupuestales y la no priorización de algunos de esos recursos por parte del Ministerio de Defensa. Son las 6 de la mañana, 21 minutos. El viaje que está comenzando esta mañana y ya está trinando el presidente Gustavo Petro. Usted sabe cuando Felipe, el presidente, se despierta temprano porque de inmediato coge el teléfono celular a enviar mensajes en X. Y ahí, en las 24 horas siguientes, ya no lo suelta. Y está trinando sobre Fenalco, sobre si el 60% de los comerciantes ha pensado irse de Colombia, está trinando sobre las barras, está trinando sobre lo primero que ve en redes sociales. El presidente coge a revisar trino y escribe de cada cosa que se le va atravesando. La cumbre que está por comenzar, a propósito del acto de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum, va a reunir a los presidentes de izquierda de América Latina. Sí. Allí va Petro, allí va a estar Lula, los presidentes más importantes, obviamente para tocar todavía el tema más importante, que será el fraude en Venezuela. El de Venezuela, claro, yo creo que, Néstor, buenos días, me imagino que será pues una necesidad de que el presidente Petro y el presidente Lula hagan una nueva declaración en relación con el gobierno de Venezuela, porque pues ellos hasta ahora han venido señalando que la necesidad de que se entreguen las actas para verificar el resultado, pero la verdad esa, como lo dijo el presidente Lacalle de Uruguay, es una fase pues ya pasada. Lo que hay es que exigir el cumplimiento o el respeto de los resultados de las elecciones venezolanas. Es que, entre otras cosas, Héctor, las actas ya se conocen, no entregadas por el gobierno,
entregadas por la gente de la oposición y por María Corina Machado. 6:23 minutos, Caterina Ávila. Buenos días, Néstor. El viaje del presidente Gustavo Petro a México estaba programado para comenzar ayer sobre las 8 de la mañana. Sin embargo, a la 1 de la tarde el mandatario anunció a través de su cuenta de X que su visita al país se aplazaba por cuenta del accidente del helicóptero de la Fuerza Aérea que dejó 8 personas muertas. A través de su cuenta de X, el mandatario escribió: He decidido aplazar mi viaje a México para el día de mañana por el accidente del helicóptero de la Fuerza Aérea. Quiero acompañar a las familias en su dolor y seguir la investigación personalmente para determinar las causas del suceso. El viaje se realizará hoy y la agenda, que está sujeta a cambios dependiendo de la hora a la que aterrice el presidente en México, tiene previsto un encuentro con su homólogo saliente Manuel López Obrador. Este es un acto más simbólico en el que el presidente Petro se va a despedir de Obrador, con quien mantenía relaciones muy cercanas. Después de esto habrá un encuentro en el Palacio de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema del foro es cambio de deuda por acción climática y al final del día el presidente se va a reunir con la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, esto en el marco de una recepción que ofrecerá antes de su posesión, que será el martes y a la que están confirmados más de 16 presidentes, entre ellos Gabriel Boric de Chile y Lula da Silva de Brasil. También asistirá la esposa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Jill Biden. En el marco de este almuerzo es en donde se espera la reactivación del G3 con este bloque de países progresistas, es decir, Brasil, México y Colombia, para sentar una postura definitiva y conjunta finalmente sobre el tema de Venezuela. Ha dicho el presidente Petro que parte de esta postura va a depender de la posición que muestre el nuevo gobierno mexicano. Tanto México como Estados Unidos cambian gobierno y las posiciones de esos dos gobiernos se vuelven determinantes también en el camino de una posible solución. Así que vamos a esperar sus resultados. Sin embargo, lo que por ahora está claro entre Brasil y Colombia es que si no se presentan las actas, no habrá reconocimiento a Nicolás Maduro. Ahora estamos más bien entrampados en lo que sigue, porque ante ese hecho tienes una oposición que se siente gobierno, pero no está en el gobierno, y un gobierno que no dejó ver las actas, como usted bien dice, que no puede legitimar las elecciones, por tanto, pero que está en el gobierno. Y dos posiciones absolutamente polarizadas y distanciadas, más una definición que tiene que tomar los Estados Unidos acerca de su propio gobierno, que es en noviembre, que atraviesa también este problema. Y en esa medida, con el presidente Lula ahora voy a charlar, nosotros quedamos en un punto, si no hay presentación de actas no hay reconocimiento. El presidente Petro terminará su agenda en México con la asistencia a la posesión de Sheinbaum y se espera que de este viaje salga el comunicado conjunto con Brasil y México que anunció el presidente la semana pasada desde Nueva York sobre el tema de Venezuela. Caterina Ávila, Blue Radio. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 26 minutos, temporada de sequía, racionamientos de agua, embalses con bajo nivel y nuevamente nubarrones de apagón eléctrico. Sistema eléctrico colombiano nuevamente en comba, que cambia de un estado de vigilancia a un estado de riesgo, pasando así a una unidad de cuidados intensivos según circulares y resoluciones este fin de semana del Ministerio de Minas y la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, dupla que activó un mecanismo extraordinario para el sostenimiento de la confiabilidad del sistema, es decir, sin que haya apagones ni tampoco cortes de energía y que consiste palabras más, palabras menos, en producir menos energía hidroeléctrica, es decir, aquella que se genera a partir de los embalses de agua y que pasa a grandes velocidades por enormes turbinas para reemplazarla por energía termoeléctrica. 34 centrales térmicas que operan hoy plenamente en el país, de las cuales 70% funcionan con gas y cuando no hay gas con diésel y un 30% con carbón, dos combustibles mucho más costosos y más contaminantes también que el agua lluvia, pero que hacen de la energía térmica un respaldo de todo el sistema, que sale mucho más cara, por supuesto, lo cual van a sentir sobre el bolsillo 97% de los colombianos conectados al servicio de energía, pero una energía que, sin embargo, pese a ser más cara y pese a ser más contaminante, resulta 1000 veces mejor que no tenerla, y por ello vuelve a tomar el protagonismo la energía
termoeléctrica, convertirse en el gran respaldo del sistema interconectado, donde normalmente contribuye con cerca del 30% de los despachos, pero en momentos de sequía como este o como el pasado fenómeno del Niño, es capaz de producir más del 50% de la energía que necesita hoy por hoy el país. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 28 minutos. Las denuncias contra el representante a la Cámara del Pacto Histórico, David Racero, son graves y aunque él mismo dice que la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría lo deben investigar, debería desde ya estar dando explicaciones a electores y en general al país. David Racero, el expresidente de la Cámara de Representantes, habría usado a personas de su UTL, Unidad de Trabajo Legislativo, para trabajar en su empresa privada, un Fruver, un supermercado de frutas y verduras en el barrio Villaluz, al occidente de Bogotá. Según la denuncia publicada por la revista Cambio, en plena pandemia, donde no había sesiones presenciales en el Congreso y los congresistas tampoco iban de un lugar a otro, Racero puso a su conductor, Leonardo García, al que le asignó la Cámara, pagado con recursos públicos, a trabajar como cajero de esa legumbrería. Al menos eso es lo que insinúa un chat de WhatsApp entre los dos. Es un chat del 9 de enero de 2021 en el que García le pregunta a Racero, su jefe, si lo seguirá dejando en el Fruver y qué pasa con su cargo como conductor en el Congreso. Pero hay más. Otros chats muestran el presunto cobro de plata a miembros de la UTL, que podría ser parte de su salario. Son chats con Estefanía Montoya y su esposo Gidis Gaona, de los que hay evidencia que se reportan justo cuánto se ganan y cuánto se deben consignar, y hasta ella termina comprometiéndose a pagar la tarjeta de crédito del representante. Qué mala costumbre de algunos parlamentarios de usar indebidamente sus UTL. Dice en su cuenta en Twitter el representante del Pacto Histórico, el doctor Racero, que lo deben investigar, pero no hay una respuesta de fondo por ese uso de la Unidad de Trabajo Legislativo, que hay que recordar es un grupo de no más de 10 ni menos de 7 personas al que tienen derecho en el Congreso. Recientemente hay más denuncias, no solo es el representante Racero, hay que recordar la de Miguel Polo Polo, también de supuestos cobros de parte del salario, o de Carlos Carreño del Partido Comunes, o hasta la denuncia de Susana Boreal, que metió a su novio a trabajar en la UTL. Denuncias que no son coincidencia y que nos deberían poner a mirar cómo se están manejando las UTL en el Congreso. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 31 minutos. Estamos a 1 año y 8 meses de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026. Y por eso es clave la ratificación por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro de que no apoyará ninguna iniciativa que abra la puerta de la reelección presidencial. En el Senado pareciera quedarse sin oxígeno el proyecto de acto legislativo de autoridad de la congresista Isabel Zuleta, que pretende revivir la reelección de los expresidentes de la República. Zuleta es una petrista radical de Antioquia que no ha logrado el respaldo de los senadores del Pacto Histórico y por eso no ha radicado este proyecto para el inicio de su trámite. El Espectador tuvo este fin de semana un editorial rechazando cualquier intento de abrir la puerta de esa reelección presidencial y el gobierno lo respaldó. El presidente de la Cámara fue en el mismo sentido, cerrando esa posibilidad. Es un buen mensaje del gobierno del presidente Petro en cualquier caso. Sin embargo, se requiere que el presidente Petro lo diga abiertamente. Eso todavía no se ha producido. El presidente de la República ha dicho que no quiere reelegirse, que le molesta el Palacio de Nariño, pero que la situación sigue siendo incierta y complicada. En el Congreso no hay ambiente para la reelección, no hay tiempos para la misma. El acto legislativo que pretende impulsar la senadora Zuleta no cuenta con respaldo popular. Pareciera que esa puerta está absolutamente cerrada. Sin embargo, como se señala, tiene que haber absoluta certeza de que en el 26 no habría la posibilidad siquiera cercana de la reelección presidencial, ni de alcaldes ni de gobernadores, como lo plantea el editorial del periódico El Espectador este domingo, al que el gobierno al unísono responde diciendo que no está en ninguna posibilidad ni en ninguna conversación para reabrir esa puerta. El Espectador recuerda lo negativo que fue en su momento para el equilibrio de poderes, lo que ocurrió con el endiosamiento de líderes políticos, y recuerda que la democracia no solamente es la ley de las mayorías. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue.
Ya son las 6:33 de la mañana. En estos tiempos de sequía, la lluvia puede ser sinónimo de bendición o de tragedia. Sería de tragedia si se llega a confirmar la teoría de que el mal tiempo es el responsable de lo que ocurrió en el último accidente aéreo que está enlutando al país y que tiene 8 familias llorando a sus seres queridos, llorando al capitán Julián Perilla, al subintendente Edgar Durán, al técnico Jonathan Caro, al técnico Lisset Duarte, al técnico Karel Rojas, al técnico Luis Montoya, al técnico Ana María Gutiérrez y a María González Ramírez. Son los nombres de las 8 víctimas que adelantaban una misión humanitaria en Cumaribo, en el departamento de Vichada, uno de los pueblos más pobres de esta región del país. Es el 8º accidente aéreo en un año en Colombia. Ya han perdido la vida 32 hombres y mujeres que están en la fuerza pública, que más que homenajes y más que frases desgastadas como investigaciones exhaustivas, deben recibir, por respeto a su memoria, respuestas a su familia, claridad sobre lo que está pasando con las aeronaves de la fuerza pública. A ellos, el gobierno del presidente Gustavo Petro, en cabeza del ministro de Defensa, tienen que despejarle las dudas sobre lo que ocurrió en este, que es el 3er accidente de este tipo, con claridad, si fue el clima o si fue derribado por grupos ilegales que delinquen en esta zona, a propósito de un video muy extraño con un lenguaje de expertos en armamento que no ayuda a despejar las inquietudes sobre lo que está ocurriendo, o si por el contrario obedeció este accidente a falta de mantenimiento en estas aeronaves. La tragedia provocó incluso que el presidente Gustavo Petro aplazara el viaje a México para asistir a la transición del poder de Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum como presidenta de ese país. Aunque el presidente Petro dijo, como es usual a través de su cuenta en red social X, que se abstenía de viajar de momento a ese país para acompañar las investigaciones y para acompañar a las familias, de momento ni él ni el ministro Velázquez han dado un paso en la dirección de acompañar o de llamar que se conozca públicamente a las familias que hoy están en luto. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Esto no me pertenece. Es una buena frase para decirte a ti misma cuando otros vienen a cargarte con sus emociones, ya sean tus hijos, tu pareja, tu mamá o cualquier persona. Puedes escucharlos. Si puedes también aconsejarlos, maravilloso, pero no debes cargarte. Algunas convivimos con depresión y algunas tienen su esposo, ¿no?, que tiene depresión o que tiene ataques de ansiedad. ¿Qué hacemos si en un ataque de ansiedad yo me cargo esa ansiedad? Los dos nos vamos al fondo del mar de la vida. Pero si yo recuerdo y me repito esta frase, esto no me pertenece, le pertenece a él, voy a poder ser ese salvavidas que el otro necesita. Recuerda, no te aguantes ni te divorcies. Hay otro camino. En Blue le ponemos cara a la radio. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eres para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. Esta es Blue, más que radio.
6 de la mañana, 37 minutos, y de las goleadas del fin de semana, Ricardo Rego. Ricardo, buenos días. Hola, Néstor, feliz mañana para todos, feliz inicio de semana para todos que se conectan a esta hora con Mañanas Blue. ¿Por dónde quiere que arranquemos? ¿Por la verde o por la azul? No, la verde y la azul, está bien. Golearon Nacional y Millonarios. Sí, Nacional 6-2 a puerta cerrada. Cuidado que es un muy buen resultado, pero también le llegaron al verde. Es decir, no creo que Juárez pueda simplemente conformarse con ver el avisito del 6-2. Eso no le quita méritos a la victoria del Atlético Nacional, 6-2. Y la otra, me refiero al azul, es la de Millonarios, que hizo un gran partido para superar 3-0 a Envigado. Sobre todo una gran segunda parte y un estelar de nuevo momento de Macalister Silva, que sigue siendo un símbolo del conjunto embajador. La leyenda de Millonarios, el gran Macalister Silva. Ya vienen los deportes, 6 de la mañana, 38 minutos. Padre, buenos días. Buen día, Néstor. Como siempre, con ánimo, con fuerza, con ganas. Iniciamos este lunes. A mí los lunes me cuestan, pero... Ánimo, padre. Y además uno abre la puerta y el ambiente así todo como para quedarse en casa. Sí, señor. Porque frito, gris. Y uno dice... Pero, padre, ¿usted es que está en Santa Marta o qué? Felipe, dice usted por la manga corta, ¿no? Por la manga corta. Sí, con este frío tan berraco que está haciendo. No, Felo. El hombre ya, lo que pasa es que aquí estamos... Aquí estamos en Barranca Bermeja. En Magangué. Tema de hoy, padre. Néstor, es que en estos días tuve una conversación con alguien y me daba una opinión, estamos hablando de teología, y me decía, es que tú tienes que respetar mi opinión. Y yo no creo que eso sea verdad. Yo no tengo que respetar las opiniones de las personas. Yo respeto a las personas. Pero si tú me dices una barbaridad, yo te tengo que mirar a los ojos y decir, esa vaina es una barbaridad. ¿Y quién dice que es una barbaridad? Pues la lógica, la coherencia, los argumentos, la realidad. Usted dice que... A partir de unos argumentos de una lógica. Que la opinión ajena le parece en una... Claro, yo creo que la opinión... Es decir, yo estoy dispuesto a todo para que... ¿A usted le gustan las opiniones cuando se parecen a la suya? No. Cuando están contrastadas con datos, con verdades, con argumentos. Sí, lo que quiero decir, Néstor, es que... Entonces no son opiniones. Son juicios subjetivos. ¿Y si el juicio subjetivo no le gusta a usted? Bueno, lo tengo que respetar, aunque digo, no me gusta por esto, pero no tengo que decir, bueno, sí, gracias. Es que lo que creo es que bajo esa vaina de que respetan mis opiniones, pareciera que uno tuviera que estar de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo. Respeto que la digas, tengo empatía con que la digas, te respeto a ti como persona, que es lo más importante. Busco la manera que tú puedas expresar tu opinión, pero por favor, yo no estoy de acuerdo. Si yo digo, padre, me parece que el aborto es un homicidio, por ejemplo. Me parece que los médicos que practican el aborto son unos sicarios, por ejemplo. Yo creo que como opinión, si es una opinión suya, yo creo que puede ser debatida y puede ser criticada. Okay. La opinión no se la estoy dando yo, la dice esta mañana el Papa Francisco. Lo ve. Sí, es como el torero ese que va metiéndolo así. Yo sé por dónde iba. ¿Le parece que es respetable la opinión del Papa Francisco? El Papa Francisco, que en teoría no era tan conservador, fue a Bélgica. Este fin de semana estuvo en la Universidad de Lovaina, sí, señor, hablando de mujeres, hablando de feminismo. Y ahí se le vino encima el mundo, ¿no? Y ustedes lo van a escuchar, ahí se entiende en italiano, porque dice en el fondo feminismo exagerado. Me pregunto yo, padre, si hay feminismo exagerado. Y el Papa dice que tienen que respetar las mujeres su cuerpo, pero también el cuerpo del hijo que está por nacer. Y el Papa está ejerciendo pues los dogmas de la Iglesia, hablando el Papa Francisco de feminismo y de aborto, para que me diga al final si le parece que esa es una opinión respetable. 6:41, o si es basado en hechos de la vida real. 6:41 desde Europa, con lo que dice esta mañana, regresando de Luxemburgo y de Bélgica, en el vuelo que lo llevaba de regreso al Vaticano, Enrique Rodríguez. Podríamos decir sin riesgo a equivocarnos que el resultado de este viaje para el Santo Padre y para el Vaticano es manifiestamente mejorable. Y todo comenzaba, como ustedes decían, en la Universidad Católica de Lovaina este fin de semana. Le preguntaban al Papa por las mujeres y hablaba de las mujeres, pero el resultado no gustó mucho a los estudiantes que estaban allí. Ricordiamo che la donna si trova al cuore dell'evento salvifico e dal sì di Maria che Dio in persona viene al mondo. Donna è accoglienza feconda, cura, dedizione vitali. Per questo è più importante la donna che l'uomo.
ma è brutto quando la donna vuol fare l'uomo. No, è donna. E questo è pesante, è importante. Hablaba de la importancia de las mujeres, pero lo que no gustó cuando dice, pero es malo cuando quiere ser el hombre. Esas palabras del Papa Francisco provocaron la emisión, casi en el momento en el que Papa Francisco se encontraba en la universidad, de un comunicado contra esas afirmaciones. Recordemos que la Universidad de Lovaina es una universidad católica, diciendo que esas afirmaciones eran conservadoras y su posición era determinista y reduccionista. En el avión papal ya le preguntaron al Papa por esas palabras, por ese comunicado, mejor dicho. Al Papa no le gustó, le dijo que no le parecía bien que se hubiera emitido ese comunicado y que le daba la sensación de que estaba ya preparado antes de que él mismo hablase. Y volvió a meterse en otra polémica, la del feminismo exagerado, y poniéndola como conceptos opuestos el machismo y el feminismo. Un femminismo esagerato che vuol dire che la donna sia maschilista, quello non funziona. Una cosa è il maschilismo, che non va. Una cosa è il femminismo, che non va. Una cosa es el machismo y otra cosa el feminismo, como si fueran conceptos enfrentados, como si fueran las dos caras de la misma moneda. Y como estas polémicas del Papa, o como estas han sido dos de las polémicas del Papa, faltaba una más en ese mismo avión papal que lo traía de Bélgica y Luxemburgo. Seguramente las palabras de las que más se está hablando en estos momentos y en este tiempo aquí en Europa, sobre el aborto, sobre considerarlo un homicidio y sobre tachar a aquellos que lo practican, a los médicos que lo practican libremente, como sicarios. Le donne hanno diritto alla vita sua e alla vita dei figli. Un aborto è un omicidio. Al mese già del concepimento sono tutti gli organi già, si mata un essere umano. I medici che si prestano a questo sono, permettimi la parola, sono sicari. Sicario. Así se definió, así definió a los médicos que, como digo, practican estos abortos. Ahí se le podían escuchar, se entiende muy claramente que no hay ninguna discusión sobre el aborto, que es un homicidio, y esas palabras tan duras para los médicos. Lo contábamos hace unos minutos, en realidad no hay ningún cambio doctrinal, el Papa no ha cambiado nada, su posición sobre el aborto sigue siendo exactamente la misma, y sobre la presencia de las mujeres en la iglesia. Lo que sí cambia puede ser es el tono en el que se refiere a este tipo de personas, las que practican los abortos, y al aborto en sí mismo. Estas declaraciones tienen además un contexto que tiene que ver con lo que pasa en Bélgica o con lo que ha sucedido en Bélgica. Allí, en Bélgica, el Papa, fuera del programa oficial, visitó la tumba del rey Balduino, que es conocido en su país, entre otras muchas cosas, por, en su momento, haberse opuesto a la firma de la ley del aborto. En 1990 hizo una suerte de abdicación temporal para no tener que firmar ese proyecto de ley. Pasa algo parecido como en España. Los reyes están obligados a firmar los proyectos de ley, no tienen capacidad para oponerse. El rey Balduino buscó una especie de atajo para no firmar esa ley del aborto que consideraba criminal y, de hecho, el propio Papa aseguró frente a su tumba que el rey Balduino, el que fuera rey de los belgas, va a subir a los altares como consecuencia de ese gesto que consideró muy valiente. De hecho, el Papa alabó su valentía al optar por abandonar su puesto de rey para no firmar una ley asesina, Néstor. Enrique, gracias. Bueno, esta es la posición de siempre de la Iglesia antiaborto. Lo que pasa, padre, es que hoy estas palabras de un líder de la dimensión del Papa Francisco crean una barrera adicional para las mujeres y para los médicos. Es pero decir, seamos claros. Decirle sicario a los médicos que practican un aborto. Y asesinas a las mujeres es muy... Pero seamos claros, Néstor, en qué es lo que en la Iglesia Católica se cree, ¿verdad? Por lo menos gran parte de la Iglesia Católica va en contra del aborto y el Papa lo que hace es expresarlo. A mí lo que no me gusta son los términos, a mí lo que no me gusta es la manera. Y sí, con cariño, porque yo realmente respeto y amo al Papa, tiene que ir a estudiar qué es feminismo. Creo que no sabe qué es feminismo. Creo que el Papa no sabe qué es feminismo. Ponerlo al mismo nivel del machismo, no entendió que es un movimiento de reivindicación de derechos. El machismo es totalmente lo opuesto, ahí se equivoca. Estoy de acuerdo, padre. Lo grave, pero además lo grave es el efecto que tiene esta noticia. Decirle, me parece a mí, que el Papa esté contra el aborto de las mujeres, digamos, eso ha sido siempre la Iglesia. Y el Papa, por más progresista, por más liberal, es católico y tiene sus argumentos. No, es el Papa y se porta como el Papa y es el jefe de una iglesia muy conservador. Pero Néstor, calificante asesinas a las mujeres
Y de sicarios a los médicos, pues me parece que se le fueron las luces a su santidad ya, pues con respeto y tal, pero pues esa no es una manera de calificar absolutamente a nadie. Comparar, Felipe, para nosotros la palabra sicario pues tiene la dimensión. A mí me dicen un médico es un sicario, yo digo miércoles, un médico es comparable con el señor Popeye, que era el gran sicario del cartel de Medellín. Me parece que hay allí, por supuesto, una muy terrible mala formación del concepto moral alrededor del aborto. Claro, pero para seguir con la línea que iba a llevar el padre, pues respetamos por supuesto al Papa y también su opinión, digamos, después vemos la explicación de cómo una cosa o la otra, pero en general es respetable y como dice Néstor, no sorprende. Pero sí, evidentemente uno esperaría que una persona como el Papa, pues digamos, logre evolucionar en los conceptos que han ido probando, como en este caso en particular en el del aborto, hay una tensión de derechos en el que la obligación es ponderar los derechos de la mujer que va a ser madre y del naciturus, del ser que está por nacer, y no una sentencia condenatoria como la hizo el Papa de si usted incurre en una conducta como el aborto es asesina. Eso demuestra un poco que ha habido muy poca apertura a la conversación, al diálogo, porque es innegable que hay una tensión de derechos, pero y que hay que pues ponderarlos y hay que ver en qué casos, en qué circunstancias se le puede exigir a la mujer ser madre y en cuáles evidentemente podría pues acudir a un aborto. Usted, Héctor, que conoce bien la relación entre el sistema de salud padre en Colombia y la religión católica, porque hay hospitales, el San Ignacio, por ejemplo, son hechos que están, la gran mayoría de hospitales al inicio surgieron por comunidades religiosas, por San Juan de Dios, por ejemplo. Imagínese el efecto que tiene que el Papa diga los médicos que practiquen el aborto son sicarios. Hoy en Colombia un médico no son las expresiones que yo esperaría del Papa, convertir, ¿sabe? Por supuesto, en otra barrera de acceso. Son las 6, bueno, seguramente eso es lo que busca. 6 de la mañana. Pero mire que ahí mi tema vale. Usted respeta esa posición, pero usted la puede discutir y usted puede decir no estoy de acuerdo. No, es que yo puedo respetar no significa aceptar. Yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo, pero me parece que inclusive la opinión del Papa es una opinión respetable. A mí no me gusta, pero me parece respetable. 6 de la mañana, 50 minutos. En segundos, información desde Mesitas del Colegio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La señora que murió en la explosión de la caldera en la piscina comunal era la vendedora de empanadas. Hay otra mujer que está grave, la trajeron a Soacha, cerquita a Bogotá. Ha sido la tragedia en Mesitas del Colegio. Se dice, Víctor, usted que es local allá, ¿Mesitas del Colegio o el colegio? Pues el municipio se llama el Colegio Cundinamarca, así aparece en el mapa, Néstor, así pues en los resultados electorales de la registraduría cuando los dan, la gobernación, para la gobernación ganó en el Colegio Cundinamarca tal persona, pero es que el municipio tenía un nombre más largo y pues todos los pueblos han ido recortando sus nombres. En algún momento se llamaba Mesitas del Colegio y pues allá nos llamamos los de Mesitas del Colegio, la gente nos identifica así, está bien decirle Mesitas del Colegio. Bueno, ustedes los de Mesitas del Colegio, los del colegio, están de luto esta mañana. Murieron dos personas, la tragedia es grave. Hay casi 30 vehículos afectados por una muy fuerte onda explosiva. Desde Mesitas del Colegio o desde el colegio esta mañana, Felipe García. Hola Néstor, sí señor, lo saludo exactamente desde el centro vacacional La Primavera, donde se ocasionó esta emergencia ayer, una explosión de la caldera de la piscina, pues que servía para operar las cosas de los termales que pues operaban acá en este centro vacacional. 12:45 de la tarde, para ser exactos, fue esta explosión que ocasionó la muerte, Néstor, de dos personas. La primera víctima es el operador de esta caldera, que como muchos conocían al señor acá, era prácticamente el todero, el que hacía de todo acá en este centro vacacional. Y la segunda víctima es esta vendedora de empanadas que usted mencionaba hace un momento. Nos acompaña a esta hora el alcalde del municipio de Mesitas del colegio, como decía Víctor, Diego López. Alcalde, bienvenido a Mañanas Blue. Cuéntenos, ¿qué se sabe hasta el momento de la explosión? Se habla al parecer de que no se manipuló bien la caldera y que por eso se habría ocasionado la emergencia. Muy buenos días, un saludo especial a todos. Pues lo que se ha podido establecer
por parte de nosotros como Comité Municipal de Gestión del Riesgo y desde el puesto de mando unificado que instalamos el día de ayer, es que existe la posibilidad de una explosión por alguna falla, algún mantenimiento, algún tema en la caldera. O sea, es lo primero que sabemos. Lo otro, digamos, de definir si hubo una mala manipulación, algo ya certero, pues es materia de investigación. Ayer llegó aquí la SIJIN con el fin de recopilar la evidencia que se requiere para poder determinar las verdaderas causas y también la responsabilidad de lo que ocurrió el día de ayer. Néstor, lo escucha hasta ahora el alcalde del municipio del Colegio. Alcalde, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Néstor, un saludo muy especial. Las imágenes son muy impresionantes, alcalde, entre otras cosas, porque los vehículos alrededor resultaron muy afectados. ¿Esa era gente que estaba esperando entrar a la piscina? ¿Los de los vehículos o los...? Sí, los de los vehículos. Los de los vehículos, no, los de los vehículos, esa es la zona de parqueo. La zona de parqueo del centro recreacional. La mayoría de las personas a las 12:49, cuando ocurrió los hechos, se encontraban en las piscinas, se encontraban almorzando, se encontraban realizando otras actividades. Por eso nosotros hemos dicho que gracias a Dios no fue algo más que lamentar, aparte de las 2 personas que fallecieron, que lamentablemente se fueron y que eran muy conocidos acá. Gracias a Dios no fue la hora de salida, por ejemplo 5:30, cuando están saliendo las personas hacia sus vehículos. Gracias a Dios no fue a esa hora, porque hubiésemos tenido una tragedia. Peor, sí. Alcalde, esas 2 personas que murieron, el señor de la caldera, la señora de las empanadas, ¿estaban cerquita de la caldera? El señor que murió, David, al parecer estaba tratando de hacer alguna actividad respecto de lo que ocurría con la caldera. Y la señora Dominga Campos es una señora que habitualmente venía los domingos al centro vacacional a vender sus empanadas. Estaba a una distancia aproximadamente de unos 25-30 metros de donde fue la explosión, pero la onda expansiva desafortunadamente fue en la ruta que ella se encontraba. Entonces, por eso lamentablemente falleció. Gracias a Dios que sus hijos ya se habían retirado, porque la habían acabado de venir a visitar 2 niños pequeños que ella tiene, y gracias a Dios ellos salieron antes de que ocurriera esa tragedia y pudieron Alcalde, salvarse. ¿Quién es el dueño de la Primavera, que es esa piscina comunal que tenía la caldera? Pues los dueños, según la documentación, son varios propietarios, porque nosotros como administración siempre se hace una revisión rutinaria por parte de los bomberos por el tema del riesgo que existe pues en todo establecimiento. Pero pues no conozco los nombres exactos, son varios propietarios que pues tendrán que analizar cómo activan todo lo que tiene que ver con las pólizas, los seguros, que ellos cuentan con algunos seguros para su funcionamiento. Entonces ellos están en esa tarea. No conozco de primera mano los nombres bien de ellos, pero realmente pues vamos a estar muy atentos, porque pues hay unas víctimas y se tendrá que analizar bajo los criterios que también se determinen por parte de la SIJIN y la responsabilidad que exista en algún sentido sobre este tema. Sí, alcalde, el operario fallecido, según le entiendo, estaba revisando la caldera, es decir, ¿la caldera presentaba alguna falla? Al parecer, eso era lo que estaba ocurriendo, que presentó alguna fuga, alguna cuestión que le llamó la atención, y entonces él ingresó allá, aunque según lo que nosotros hemos tratado de establecer, él era una persona que no, digamos, era como un todero, pero él realmente su función era estar como en la portería. Entonces él como que ve eso, se dirige allá y es donde se da esa situación grave que hoy lamentamos aquí en nuestro municipio. Sí, a ustedes les han hecho ver, les han presentado los certificados de funcionamiento pleno del hotel. ¿Todo estaba funcionando o sí se había explicado, sí se había dicho que había alguna falla en la caldera?
No, a nosotros en realidad es un tema de un accidente. Lo que es en sí el funcionamiento del negocio, sí contaban con toda la documentación en regla para funcionar. En realidad, hasta los documentos que nos presentaron, el inspector de policía hizo verificación. Nosotros tenemos esos documentos que, pues, hasta donde se ven los documentos, los contaban con los documentos para funcionar. Lo que ocurrió con la caldera, pues, es como un hecho, digamos, aislado del funcionamiento como tal de esa instalación, pero pues esa no la podemos nosotros prever, pero lo que sí sabemos es que el cuerpo de bomberos de nuestro municipio sí había hecho pues la revisión con anterioridad de unos días antes, unas semanas antes había hecho la rutina, la verificación rutinaria de su funcionamiento, de que estaban bien los aparatos con que funciona la caldera. ¿Y esa revisión de los bomberos qué arrojó? ¿Que funcionaba perfectamente? Sí, que funcionaba bien, que estaba bien, en buenas condiciones, pues, pero pues ustedes saben que pues una revisión que se hace, digamos, 15 días, 20 días antes o incluso puede ser un mes antes, según lo que me comentaba el comandante de bomberos, entonces puede ocurrir en el transcurso de un mes pues cualquier cambio, claro, ¿no? Porque alcalde, hay una manipulación. ¿Cuántos de balnearios o sitios similares tienen ustedes en Mesitas del Colegio? Mesitas del Colegio hoy, digamos, una cuantificación desde el Registro Nacional de Turismo, nosotros contamos con un aproximado de 300 sitios que están en estas condiciones para prestar este servicio. Pero pues hay otros que, como ustedes lo saben, nosotros hemos hecho varios operativos de control en los cuales hemos tratado de establecer, porque hay lugares donde también se presta pues el servicio, como en fincas que se han convertido en fincas de recreo con el tiempo por la alta afluencia de turismo en nuestro territorio. Pero alcalde, me aclara la cifra, dice usted, ¿hay 300 piscinas públicas en Mesitas del Colegio? Sí, claro, aproximadamente entre hoteles, con su piscina y balnearios así como, no como el de la Primavera, porque el de la Primavera ese es como el más grande. Era grande, claro. En el centro. Sí. Pero digamos, lo que llaman, digamos, un hotel funcionando con su piscina, porque pues recuerden que Mesitas pues es un destino turístico de Bogotá por excelencia, por la cercanía. Nosotros aquí un fin de semana tenemos aproximadamente una población flotante de 20.000 personas, y también tenemos, según el Registro Nacional de Turismo, tenemos 2.200 camas disponibles registradas, ¿no? Entonces digamos que siempre es una cantidad de personas que llegan a nuestro territorio. Lo que también hay que resaltar es que pues todos los organismos que nosotros hemos respaldado, que hemos estado organizados a través del Comité Municipal de Gestión del Riesgo, estaban preparados, el Cuerpo de Bomberos de nuestro municipio, la Defensa Civil, el Hospital Nuestra Señora del Carmen. Por eso, gracias a Dios, hoy ya han sido dados de alta la gran mayoría de los heridos. De los 14 heridos ya fueron dados de alta 13 heridos y una persona que aún sigue en revisión por una luxación. Alcalde, yo le quiero preguntar por doña María Dominga, que es una de las víctimas. Yo recuerdo haberla visto y siempre andaba como con un niño chiquitico. Por lo que usted cuenta, ese niño se salvó de milagro. ¿Y qué va a pasar con él o con sus hijos? Porque tengo entendido, pues ella era madre, cabeza de hogar, y pues casi que el único sustento de los niños era lo que ella hacía, vendiendo sus empanadas allá en la Primavera y pues también por el resto del pueblo. Sí, anoche tuvimos la oportunidad de ir a visitarlos, a los niños, por parte de nuestra líder de gabinete, Lina María Jiménez. Estuvo allá con ellos, pues hablando con ellos un rato, mirando pues las condiciones en que se encontraba, y hoy ya también con la Comisaría de Familia estamos con nuestro equipo psicosocial prestos a atender a partir de las 8 que asistiremos allá, pues mientras dejamos que descanse